diferencias en costumbres, prácticas y ritos que marcan la belleza pluralística del judaísmo recibido. Por tanto, no le creas a nadie que venga con la idea de que yo represento al auténtico judaísmo y los demás están equivocados. Cuando venga alguien o recibas un correo o un email o un mensaje de texto diciendo nuestro judaísmo es el único, todos los demás son ilegales o están descalificados o no sirven, no le creas. Nadie puede decir nuestro judaísmo es la única expresión genuina del judaísmo sinaítico. Nadie puede decir nuestro judaísmo es el único autorizado y todos los demás están condenados. Tenemos que aceptar una verdad, la unidad en la diversidad. Esa es la realidad. En otras palabras, el judaísmo es uno. Como Dios es uno. Como Israel es uno. Como Mashiach es uno. Pero al mismo tiempo, cada judío, dadas las circunstancias especiales que le ha tocado vivir, lo ha interpretado de una forma diferente. Y la suma de todas esas interpretaciones nos da la realidad de la diversidad y nuestra realidad en el mundo actual. Es por tanto crítico que tú conozcas bien estas cosas. La singularidad del judaísmo existe en la pluralidad de interpretaciones dadas en la pluralidad de circunstancias por las que hemos pasado en el curso de nuestra historia. Y debido a esto, se demanda de ti que has abrazado las raíces hebreas de la fe con todos los descubrimientos históricos, culturales, teológicos que el cielo te ha enviado, que tú tengas la mejor información posible para que puedas hacer la mejor decisión con respecto a qué escuela de pensamiento o qué tipo de judaísmo debes elegir para expresar de la mejor forma apropiada tu nueva identidad judía, ya sea como uno que retorna al judaísmo o uno que decide ser judío por elección. Cualquiera sea tu caso. Elegir bien, como he dicho, es la clave. Para que no descubras al final del día que había otras opciones mejores y que te las perdiste y que ya no tienes tiempo para recuperarla. Y para elegir bien, tenemos que tener el mejor conocimiento posible acerca de las diferentes opciones que tenemos delante. Consecuentemente, es importante para mí poner delante de ti la información básica que necesitas para que tú hagas decisiones inteligentes, apropiadas y no solamente apropiadas, sino responsables. Yo aprovecho para enfatizar otra vez del peligro de ser elitista. El peligro de ser exclusivista y pensar que solamente nosotros existimos en el mundo y que los demás que no creen como yo o que no practican como yo o que no visten como yo no son judíos. Recuerda que te hablé de la cultura de Sodoma, de la cultura del potro, que es la antítesis de la cultura de la diversidad. Te hablé del peligro de tener una mentalidad de túnel que no conduce a ningún lugar. Recuerda entonces que hemos hablado de tres ramas importantes del judaísmo a raíz de la destrucción del Estado judío en el año 70 y la nueva situación creada al tener que vivir sin patria, sin tierra, en lugares extraños, sin Jerusalén, sin templo, sin sacrificios, sin sacerdotes, sin profetas, sin reyes. Todo cambió
para nosotros. Fuimos enviados a los cuatro vientos de la tierra y allí nos vimos en la necesidad de reinterpretar el judaísmo único que recibió de Moshe para hacerlo relevante a las nuevas condiciones en que vivíamos. Y es por eso que estudiamos la realidad del judaísmo oriental, la realidad del judaísmo occidental, la realidad del judaísmo askenazí. Estudiamos las condiciones internas de la comunidad judía en Europa occidental en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, el resurgimiento del judaísmo hasídico con todas las consecuencias sociales y teológicas que trajo. Estudiamos los nuevos aires que llegaron a Europa con el Renacimiento, con las implicaciones culturales y sociales que eso trajo para el judío de Europa, especialmente para el judío askenazí. Estudiamos las dos tendencias que se dan en el judaísmo europeo ante la Revolución Francesa, la revolución cultural, la revolución industrial que conmovió no solamente a Europa, sino a todo el mundo. Y vimos una tendencia reformista que propone cambios en el judaísmo tradicional, especialmente en el judaísmo askenazí, donde se impone. Estudiamos qué sucede con el judaísmo askenazí, tanto hasídico como tradicional, cuando surge el judaísmo reformista y se niegan a abrirse a los cambios científicos, a los cambios culturales e intelectuales que sacuden a Europa. Y explicamos que ese judaísmo que no acepta las propuestas del judaísmo reformista es identificado históricamente como judaísmo ortodoxo, de una palabra de origen griego, ortos, que significa recto, y doxa, que significa opinión, es decir, lo que debe ser considerado la opinión correcta o la posición correcta, dando a entender, porque donde quiera que usemos la palabra ortodoxia, tenemos que entender que se vea lo demás como heterodoxia. Es decir, esto es lo recto y lo demás es falso, no vale, no sirve. Y estudiamos cómo aquellas medidas tomadas por la ortodoxia cerró todo diálogo y todo nexo con el mundo exterior y concentra ahora todos sus esfuerzos en sobrevivir totalmente alejado de la sociedad, en una comunidad cerrada donde los principios sostenidos de su fe puedan ser ejercidos sin lo que ellos llaman la contaminación del mundo exterior. Y el resultado de todo esto es que ahora tenemos tres escuelas de pensamiento: la reformista, la ortodoxa tradicional y la ortodoxa hasídica. Y estudiamos cómo estas tres escuelas debatían la una contra la otra filosóficamente. La reformista insistiendo en que si no se hacen los cambios necesarios, el judaísmo no será relevante a las nuevas generaciones. Y la ortodoxia, tanto tradicional como hasídica, enfatizando todo lo contrario, que la apertura al modernismo es el peor enemigo que tiene el judaísmo. ¿Qué tenemos entonces para fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX? El judaísmo único que recibimos de Moisés y que se manifestó por cierto tiempo en tres ramas fundamentales: la oriental, la occidental y la askenazí, ahora está formado por un judaísmo oriental, un judaísmo sefardí, un judaísmo askenazí, un judaísmo hasídico, un judaísmo reformista y ahora un judaísmo ortodoxo en sus diferentes ramas. Y les pedí que imaginaran una enorme balanza. En un extremo, el judaísmo ortodoxo, tanto mizrahi, sefardí, como askenazí, como hasídico. Y en el otro extremo de la balanza, el judaísmo reformista. Y en el centro, el pueblo judío experimentando la tensión resultante entre estos dos extremos.
Ahora, piensa que mientras esto está sucediendo en el mundo judío, el otro mundo sigue rodando, sigue avanzando, nuevos cambios llegan, nuevos adelantos científicos se suceden. Y te expliqué cómo para fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX comienzan a surgir rabinos, especialmente en Alemania, aunque también algunos en los Estados Unidos, pero especialmente en Alemania, que observan la realidad del mundo judío ahora con la propuesta reformista liberal en un lado y la respuesta al reformismo por el ortodoxismo en todas sus ramas por el otro lado, insistiendo en una mentalidad hegemónica, elitista, antipluralista, minoritaria. Y por otro lado, estos pensadores se dan cuenta de que el reformismo se ha ido a un extremo de la balanza con el peligro de perder los valores eternos e incambiables del judaísmo. Y estos nuevos rabinos comienzan a buscar entonces un punto de equilibrio entre estos dos extremos que se dan entre el ala izquierda con el reformismo y el ala derecha con la ortodoxia. Y entonces nos preguntamos, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Qué va a suceder en el mundo intelectual judío como resultado de estas nuevas realidades en el siglo XIX y XX? Esto es precisamente el tema que nos ocupa en la conferencia de este día. Les propongo entonces considerar juntos las nuevas alternativas que resultan cuando mentes pensantes judías, tanto rabinos como laicos, creyentes como seculares, analizan y responden al binomio creado, al gambito creado en los extremos de la balanza, teniendo en un lado el reformismo y en el otro lado la ortodoxia. Algunos rabinos alemanes hacia finales del siglo XIX reflexionan acerca de la mejor manera de poner en balanza la cultura judía por un lado y la puesta en práctica de la Torá en el otro lado, como el mejor camino para dar garantía a la comunidad judía en los desafíos de la asimilación. Percibieron que la ortodoxia no representaba una alternativa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los judíos, por su anacronismo y apego a la vieja escuela, se sentía que esa expresión del judaísmo los aislaba de la sociedad. Y al mismo tiempo el reformismo se había ido tan lejos que no todos los judíos respondían bien a él, pensando que ponían en peligro la cultura judía y las tradiciones milenarias que nos marcaban como una nación especial. Entonces surgió un cuento que causó un cambio en el mundo entero. Y les voy a echar el cuento. Hay un muchacho judío en Europa que se compra un BMW. Estamos hablando fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Se compra un BMW, ¿verdad? Trata de imaginarte tal cosa. Se compra un BMW y dice, tengo que buscar un rabino que me le haga una verajá para que este carro no me lo raye, no me lo dañe. Se va donde está un rabino hasídico y le dice, rabino, necesito una entrevista con usted. Sí, claro, hijo, pasa. ¿Qué necesita? Necesito que me le hagas una verajá a mi BMW. Dice, ¿qué es eso, hijo? Es un BMW, rabino. El mejor carro que ha salido en el mercado. Carro. ¿De qué me estás hablando, muchacho? Rabino, un BMW con automático, con 6 velocidades para adelante y una para atrás de reversa, con discos hechos de aluminio, creados para mayor frenaje, con doble caja de transmisión, con revolución por encima de las 10,000, con 350 caballos de fuerza. Dice rabino, ¿de qué me estás hablando, muchacho? Dice, venga, rabino, mire, ¿usted ve eso que está allá? Eso es un BMW. Yo lo que quiero es que me le haga una verajá, dice el rabino hasídico. No, esas cosas yo no las entiendo. ¿Y tú quieres que yo te haga una verajá a ti?
pero esa cosa que tú me estás hablando, no entiendo eso. Pero rabino, a eso que quiero que me haga una verajá, no a mí, ya yo la tengo. No. Si tú quieres, a ti te hago una verajá. Tanto que no pudo convencerlo y se fue. Dice, ¿dónde yo consigo ahora un rabino que me le haga una verajá a mi coche? Dice, voy a ir a ver al reformista. Entonces va a ver a un rabino reformista, le pide la cita. El rabino reformista le da la cita. Y le dice, rabino, vengo para que me le eche una verajá al BMW. ¿Un BMW? ¿Te compraste un BMW? Sí, eso es una máquina alemana extraordinaria, sí. ¿Y cuántos caballos de fuerza tiene? 360. No me diga, me imagino que tiene doble velocidad, automática y manual, por lo menos 6 para adelante y 1 para atrás, ¿cierto? Sí, cierto. Y me imagino que los frenos son de aluminio enfriados por aletas para mayor seguridad. Sí, claro, por supuesto que sí. Y me imagino que la suspensión es de aire en las 4 ruedas. Pues claro, sí, rabino. Y me imagino que tiene tracción en las 4 ruedas. Pues sí, claro, rabino. Pero rabino, yo lo que quiero es que me le eche una verajá. ¿Una verajá? ¿Qué es eso? Entonces, claro, eso es un cuento, no pasó así ni nada, pero tiene una idea. Estos rabinos dicen, mire, lo mejor para nosotros es situarnos en el medio. Ni en el ala izquierda con el reformismo es demasiado liberal, ni en el ala derecha con la ortodoxia, porque es demasiado conservadora, es demasiado extremista. Vamos a tratar de hacer algo diferente. Entonces, los representantes de esta propuesta definen el judaísmo más como una cultura que como una religión. Y llegan a la conclusión que es posible unificar la modernidad con la halajá como una guía en el camino. Y los rabinos que van respaldando esta propuesta consideran que si el judaísmo no se adecúa a los nuevos tiempos y se integra en los procesos históricos de la sociedad moderna y defiende los valores propios de la fe judía en términos de santidad y de justicia social, no será capaz de retener consigo enormes masas del judaísmo que no están siendo atraídas ni por el reformismo ni por la ortodoxia. Al mismo tiempo, los representantes de esta propuesta consideran que no se puede ignorar por más tiempo el lugar de la mujer en la comunidad, no solamente en la vida hogareña, sino también en la vida comunitaria, en la vida religiosa. Y por lo tanto se le da a la mujer acceso al rabinato, a la lectura de la Torá, a los cantos litúrgicos, a la enseñanza dentro de la comunidad. Y contrario a la posición ultraortodoxa que se opuso a los sueños de la creación de un Estado judío, los nuevos rabinos surgidos en Alemania para fines del siglo XIX proponen un total respaldo al movimiento sionista que estaba moviéndose en toda Europa hasta que finalmente se da la creación del Estado de Israel en 1948. Un total apoyo a ese movimiento sionista como puente necesario para mantener el vínculo entre el judío de la tierra y el judío del exilio. Y en esta nueva propuesta se va a hacer mucho más énfasis en el concepto de judaísmo como tradición. Y de ahí que la mejor forma de identificarlo es llamándolo judaísmo masortí, de mesorá, de tradición. Entonces, ¿qué tenemos? Que mientras la ortodoxia en todas sus formas rechaza el reconocimiento de la legitimidad de otras expresiones de fe, esta nueva rama del judaísmo propone una vía de apertura, una vía de tolerancia que lleve al diálogo con todos los judíos
e incluso con los creyentes de otras expresiones religiosas en aras de un mundo mejor para todos. Y hoy día esa forma de judaísmo se ha extendido en Israel, en América Latina, en África, en Asia y por supuesto en los Estados Unidos. Cuenta con un concilio de sinagogas, aproximadamente unas 800 a 1000 sinagogas conforman este judaísmo conservador o masorti, donde se enfatiza el estudio académico de la Torá en la lengua hebrea como fundamento, donde se enfatiza la unidad de todo el pueblo judío, donde se enfatiza la centralidad de la sinagoga, donde se enfatiza mantener siempre el balance entre la observancia, por un lado, de la tradición y los valores propios de la vida judía, mientras que en el otro se abrazan otros aspectos de la modernidad, como son la ciencia, la técnica, la búsqueda de la paz, de la justicia social, el diálogo con otras ramas del judaísmo, incluso con otras expresiones religiosas en el mundo, especialmente consideradas académicamente hablando, religiones monoteístas. O sea, ¿qué tenemos entonces? ¿Qué es lo que tenemos? Que aquel único judaísmo originario, venido del Sinaí, subsiste ahora en varias ramas y en varias expresiones que mantiene unido a nuestro pueblo judío en nuestra milenaria historia. Para hacer las cosas más complejas e interesantes aún, entrado el siglo XX y en la hegemonía de una nueva fuerza dominando el mundo que ha llegado en la historia, esto es la presencia para quedarse por mucho tiempo de los Estados Unidos de América, comienzan a darse justamente aquí, en nuestro territorio, grandes cambios. Cambios que tienen similitudes con los cambios que se dieron en Europa, pero que son únicos también y característicos de la realidad de un nuevo orden que se está dando en el mundo, donde los Estados Unidos de América van ocupando cada vez más una posición importantísima y de gran valor. Estados Unidos se impone en el mundo y dentro de la sociedad norteamericana se dan circunstancias diferentes a las que estaban dándose en Europa en el siglo XVIII y XIX. El siglo XX llega a Estados Unidos con plenitud de cambios. Y las mentes judías pensantes dentro de esta gran nación se dan cuenta que las cosas aquí son diferentes a como eran en Europa. Se dan cuenta que no es del todo apropiado importar los cambios europeos que fueron buenos para Europa a una situación diferente que se está dando aquí en los Estados Unidos. Y un rabino con una mentalidad extraordinaria, hay que reconocerlo, posiblemente uno de los más grandes teólogos que el judaísmo haya dado en el siglo XX, Mordechai Kaplan. Ustedes pueden después investigar a fondo acerca de su pensamiento, percibe esta nueva situación. Y él llega a la conclusión de que hay cosas que no encajan en el judaísmo conocido hasta entonces, en la realidad del mundo norteamericano, simplemente porque son ideas y costumbres importadas de Europa, que no siempre responden a la realidad del mundo nuevo, especialmente de Estados Unidos. Y el rabino Kaplan considera que las corrientes judías representadas en el ortodoxismo askenazí, como en el reformismo y en el conservadurismo, responden muy bien a situaciones europeas, pero no dan una total respuesta, en su opinión, a las nuevas generaciones de judíos que están naciendo en los Estados Unidos. Por lo tanto, ha llegado para Kaplan la hora de corregir lo que él considera no es efectivo en la sociedad norteamericana. Y por tanto se da la tarea de reconstruir el judaísmo. Esa frase es muy importante. Reconstruir el judaísmo para adaptarlo
a las nuevas condiciones del siglo XX en los Estados Unidos, con toda la euforia que el siglo XX trajo en los Estados Unidos. Y este esfuerzo por reconstruir el judaísmo dio origen a una nueva rama del judaísmo, lo que se conoce como judaísmo reconstruccionista, por la idea de Kaplan de la necesidad de reconstruir al judaísmo como herramienta para responder a la situación no del judío de Lituania, no del judío de Polonia, no a la del judío de Alemania o de España o de Irak o de Irán, sino para responder a la nueva realidad del judío en los Estados Unidos bien entrado el siglo XX. Estamos hablando del año 1920-1930, cuando el rabino Kaplan está en su máxima producción intelectual, teniendo aproximadamente unos 40, 50 años de edad. Él nace a fines del siglo XIX, en 1881, pero se forma intelectualmente aquí en los Estados Unidos, y él fue testigo ocular del resurgimiento de una nueva generación de judíos que no nació en Europa, nació en los Estados Unidos. Y su gran preocupación era, ¿qué vamos a hacer con los judíos nacidos de los inmigrantes europeos que han crecido, que han estudiado en las escuelas norteamericanas y que no hablan alemán, no hablan yiddish, sino inglés? ¿Qué vamos a hacer con estos nuevos judíos que solamente hablan inglés y que ya la sinagoga no les llama su atención? Ni la ortodoxia, ni la reformista, ni la conservadora. Estos muchachos, observa Kaplan, es un intelectual judío. De hecho, se formó como sociólogo y antropólogo en New York. Esta mente pensante dice, nuestros muchachos nacidos en este país están triunfando en el mundo de las artes, están triunfando en el mundo de las ciencias, están triunfando en el mundo de la política, pero no están centrados en la sinagoga ni en ninguna de sus ramas. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo podemos hacer para que estos nuevos judíos norteamericanos puedan mantener, por un lado, su conexión con sus abuelos inmigrantes y por el otro lado, su aporte a la sociedad norteamericana donde ellos viven, con sus propios atractivos y con sus propios desafíos? El rabí Kaplan detecta que la sociedad norteamericana tiene la tendencia hacia el humanismo, hacia el secularismo, que es una sociedad cada vez más enfocada en la ciencia, en el conocimiento, en los descubrimientos científicos, en una economía de mercado libre y de un ascenso al poder mundial cada vez más evidente, trayendo los mejores cerebros del mundo para formar la mejor ciencia posible del mundo. ¿Qué hacer con los muchachos judíos nacidos aquí que ahora tienen un problema de identidad? ¿Cómo podemos ajustar el legado antiguo a las nuevas condiciones específicas? No en Europa. Europa es historia. Aquí en los Estados Unidos, un país donde hay separación entre el Estado y la religión, y un país que es cada vez más secular. Para Kaplan había llegado el momento de ofrecer una respuesta judía a la nueva situación del judío norteamericano en la realidad social, científica, política y económica de los Estados Unidos. Este nuevo judío, formado en el secularismo, en las ciencias empíricas, para este nuevo judío, observa Kaplan, todo lo que huele a milagro, todo lo que huele a sobrenatural, era casi una mala palabra. Era cuestionable. El nuevo judío secular en los Estados Unidos está formado con los grandes descubrimientos de Albert Einstein, la puesta en moda de la teología de la evolución. A este nuevo judío
nacido y criado en las universidades de los Estados Unidos, le cuesta mucho pensar en términos de mística judía. Le cuesta mucho interpretar literalmente el Génesis. Le cuesta mucho entender los conceptos de milagros, de la vida religiosa centrada en lo sobrenatural. Kaplan vio que muchos judíos nacidos aquí en Estados Unidos se avergonzaban de ir con sus padres religiosos a su escuela secular. Yo creo que si hay alguien, si hay alguna comunidad que puede entender esto, es la nuestra, la hispana aquí en los Estados Unidos. Porque los hijos de ustedes nacidos aquí hablan perfectamente inglés, pero nosotros lo hablamos con acento. Y algunos ni lo hablamos. El muchacho no quiere ni que vayamos a la escuela, para que no detecten que sus padres tienen acento o no hablan inglés. ¿Sí o no? Eso es lo que observó Kaplan. Él vio que muchos judíos nacidos aquí se avergonzaban de andar con sus padres religiosos en la escuela secular. Y pensó que había llegado el momento de ofrecer una respuesta a esta nueva generación de judíos en un contexto secular, científico, progresista, como lo eran los Estados Unidos de América en los años 1920 a 1940. Kaplan decía que era totalmente inadecuado pretender que el judaísmo a esta nueva generación de judíos podía darse a la antigua, fundamentado en lo misterioso, en lo que solo se puede entender por la fe, en lo inexplicable de lo sobrenatural. Consecuentemente, dice Kaplan, tenemos que reconstruir el judaísmo para que pueda ser compatible con la nueva tendencia científica y modernista que rige la realidad social de la comunidad norteamericana en este momento. En otras palabras, Kaplan se preguntó, ¿cómo explicar a Dios, el Dios de Israel, a una mente judía formada en las nuevas universidades de los Estados Unidos? ¿Cómo vamos a explicar la Torá a nuestra generación de judíos? ¿Cómo vamos a explicar el concepto de pueblo elegido en una nueva generación de judíos educada en la idea de que todos los hombres nacemos iguales, como reza en la constitución de este país? Kaplan se pregunta, ¿para qué ser judío en los Estados Unidos? ¿Qué sentido tiene ser judío en los Estados Unidos? ¿Qué ventaja tiene ser judío en los Estados Unidos? ¿Qué beneficio? ¿Qué sentido tiene ser diferente en los Estados Unidos, donde no tenemos siquiera títulos nobiliarios? Donde si una persona no nacida aquí, que ostente títulos nobiliarios como varón, o ser, o reina, o rey, o cualquier otro título nobiliario, tiene que renunciar a ellos para hacerse ciudadano común y corriente de la sociedad. Kaplan se pregunta, ¿por qué insistir en vivir en comunidades cerradas, diferentes, alejadas de la realidad? Y él entonces, en una de sus clases, le dice a los muchachos, ¿por qué no involucrarnos totalmente en la sociedad norteamericana y ser uno más del resto? Y entonces aportar dentro de la sociedad los valores éticos del judaísmo. Estados Unidos nos ha abierto las puertas. Recuerden que él nació en Lituania a fines del siglo XIX, 1881. Este país nos ha abierto las puertas, nos ha recibido con los brazos abiertos, nos trata a todos por igual, nos permite desarrollar nuestras capacidades sin limitaciones. El que quiera ser maestro en este país puede ser maestro. El que quiera ser abogado en este país puede ser abogado.
El que quiera ser médico en este país puede ser médico. El que quiera ser artista puede ser artista. El que quiera ser deportista puede ser deportista. El que quiere ser ingeniero puede ser ingeniero. Aquí tú puedes hacer lo que tú quieras hacer sin limitaciones de raza, de etnia, de credo, de género. Entonces, ¿cómo reaccionar a esta bondad de la sociedad norteamericana insistiendo en ser distintos y vivir alejado de ella en una comunidad cerrada en todo menos a la realidad de la sociedad y el Estado que nos ha abierto las puertas y nos ha recibido con los brazos abiertos? Tenemos todos los mismos derechos, tenemos todos los mismos privilegios, las mismas responsabilidades de todos. ¿Por qué insistir en ser diferentes y exigir derechos adicionales a los que ya todo el mundo tiene? Recuerda que Kaplan fue sociólogo y no solamente eso, fue también antropólogo de profesión. Y para darle la ventaja de la duda, recordemos que los antropólogos son por naturaleza, igual que los sociólogos, gente que basa sus teorías en principios científicos para tratar de explicar los hechos sociales como realidades preexistentes a cada individuo y que en un momento dado va formando parte interna del individuo y consecuentemente creando su conciencia social. Eso es importante recordarlo. El antropólogo estudia la ciencia prehistórica. El antropólogo es el que estudia al hombre de las cavernas, con sus símbolos, con sus luchas en la naturaleza para sobrevivir. El antropólogo es el que descubre el fenómeno de la conciencia tribal, de la conciencia religiosa primitiva. Ellos son los que nos enseñaron a pensar en términos de la emoción tribal, que aplicado al judaísmo significa tradición. Y Kaplan toma todos estos conceptos y los aplica al judaísmo en la realidad norteamericana. Y llega a la conclusión que el judaísmo en su dimensión tradicional no es otra cosa que la antigua y primitiva emoción grupal que ahora está vestida de valores éticos y sociales venidas de la Torá y que por tanto, según él, es imposible hablar de religión. Y aquí está su propuesta. Esto es importante entenderlo. Esta es su propuesta. Es imposible, dice Kaplan, entender la religión en términos personales, sino más bien grupales, en términos de comunidad. En otras palabras, para Kaplan no se puede dar la vida religiosa fuera de la comunidad religiosa. ¿Me sigue? Por tanto, a la hora de responder a la pregunta de ¿por qué ser judío en el mundo de los Estados Unidos? ¿Por qué ser parte de la comunidad religiosa? Él encuentra en la sociología y encuentra en la antropología herramientas, lenguaje útil para intentar responder a las necesidades intelectuales nuevas que se dan en el judío norteamericano y que no tienen nada que ver con las experiencias que vivieron los judíos en Europa en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Y como él ve la religión en forma de emoción grupal, el judío de los Estados Unidos las necesita en las nuevas condiciones que está viviendo ahora en el mundo de Norteamérica, el mundo de la potencia, el mundo de la economía, el mundo de las posibilidades, el mundo del sueño, el mundo de la ciencia, el mundo de la universidad. Kaplan entonces desarrolla su reconstrucción del judaísmo no como una experiencia individual, sino colectiva, de la comunidad de fe. En otras palabras, Dios, dice Kaplan, se revela más en la comunidad que en el individuo. Como con Dios, decía Kaplan, el Dios que los judíos hemos conocido, se puede elevar la santidad de la comunidad más que en la del individuo. Consecuentemente, él usa
la herramienta de la antropología para decir, es necesario tomar esa conciencia del hombre primitivo, del hombre de la caverna, del hombre que fue creado a imagen de Dios, de ese hombre salvaje, y acomodarlo a la conciencia social de la realidad del nuevo judío en Norteamérica. No sé si me están entendiendo hasta aquí, pero estoy tratando de explicar la parte filosófica de este pensador. Voy a tratar de hacerlo más simple. Lo que Kaplan argumenta es que lo que logró mantener con vida al hombre primitivo es lo que puede ayudarnos a nosotros a sobrevivir como judíos en las nuevas condiciones que vive en Norteamérica. En otras palabras, así como el hombre primitivo solamente pudo sobrevivir en comunidad, no fuera de ella, así la idea de un tzadik privado, de un tzadik personal o de una comunidad aislada de su realidad social, ya sea la posición ortodoxa, hasídica o cualquier otra posición, es totalmente locura para Kaplan. Es algo que tiene que cambiar. Él dice, aquello que hizo el salvaje primitivo y que lo ayudó a sobrevivir, es el ideal que nosotros debemos traer a nuestra nueva generación. En otras palabras, la religión no debe estar fundamentada tanto en la experiencia de un individuo, sino en el hecho social, en el hecho científico, en la realidad natural de la sociedad, no en la experiencia mística particular de un individuo. La propuesta de Kaplan es adaptar al judaísmo místico a lo natural y sacar lo sobrenatural que no pertenece por no ser la realidad del mundo en el cual nosotros vivimos ahora. En otras palabras, Kaplan propone una corrección del judaísmo para que se transforme en una experiencia social repetible para toda la comunidad norteamericana, más que para un judío en particular, sino para que todos los judíos puedan participar. El judío norteamericano debe participar cada día como ciudadano en el Día de Acción de Gracias, por ejemplo. El Día de Acción de Gracias, todo judío de Estados Unidos debe unirse, no como judío, sino como americano. Esa es su nueva realidad. Y participar del desarrollo científico que se está dando en los Estados Unidos, no como judío, como norteamericano. Dada la manera cómo surgió y cómo existe la sociedad norteamericana, la experiencia religiosa debe tener un valor social para todos, no para un grupo aislado. Y aquí está el secreto de su propuesta. El judaísmo debe ser visto como una civilización más que como un grupo aislado de fe religiosa. En otras palabras, si logramos fusionar nuestros valores hebreos, la nacionalidad, la religión, la ciencia, tendremos algo superior al judaísmo, personalizado en un grupo limitado por una etnia particular. Solamente así, decía Kaplan, podemos explicar y justificar la existencia de Israel como una nacionalidad al mismo tiempo que el judaísmo como una civilización. Esas eran sus ideas y comenzó a extenderla a nivel universitario con otros rabinos. Él decía, mientras no veamos al judaísmo como una civilización, no podremos garantizar su sobrevivencia, porque el mundo aquí en Estados Unidos ha cambiado totalmente. Por tanto, no es asunto de Shabbat, no es asunto de kashrut solamente, es asunto de química, de biología, de ingeniería, de pintura, de escultura, de arte, de literatura, de entretenimiento, de deporte. Es decir, todos y cada uno de los aspectos del ser individual dentro del ser social, es decir, la emoción grupal, lo que va a garantizar nuestra sobrevivencia. Si logramos, decía Kaplan, que el judaísmo sea integrista,
y no separatista, inclusivista, no exclusivista, lograremos sobrevivir. De lo contrario, pereceremos. Y desde esta perspectiva, para el nuevo judaísmo de Kaplan, la experiencia humana es también judaísmo. En tanto que el judaísmo se transforma en el alma de la civilización, especialmente para Estados Unidos. Algunos de ustedes podrían pensar, ¿qué estará en la mente de este hombre con esta propuesta? En la medida que yo avance un poco más en la clase, ustedes van a detectar cuánto de Kaplan tenemos aquí en esta comunidad. Y posiblemente no lo sabía. La existencia humana es también judaísmo. Porque el judaísmo transforma el alma de la civilización, especialmente en los Estados Unidos. Y debido a este concepto inclusivista, tanto el judaísmo ortodoxo como reformista, como conservador, está limitado, decía Kaplan, está restringido a un punto que se hace inoperante en las nuevas condiciones que han llegado para el judío norteamericano. Kaplan decía, independientemente si estamos o no de acuerdo con él, es un gran pensador. Él decía, si nosotros identificamos el judaísmo como civilización, entonces lo expandiremos para que tenga una dimensión tan extraordinaria que va a dar oportunidad a todos. Y en esa oportunidad para todos está la salvación del pueblo judío. Si insistimos en ser exclusivistas, será nuestra muerte. Kaplan enseñaba que todo judaísmo que afirma ser pueblo elegido está condenado al fracaso. Condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque tal idea es totalmente absurda en América, donde todos los hombres somos creados iguales y estamos dotados por Dios con los mismos derechos. ¿Cómo tú vas a decir en una sociedad que te recibe y que te abraza y que enseña a todos los niños desde sus primeros días en la escuela, todos los hombres nacemos iguales y estamos dotados de los mismos derechos, que tú eres un pueblo exclusivo? En una sociedad así, venir con la idea, dice Kaplan, de pueblo elegido, significaría ganarse inmediatamente el odio y el rechazo. Y el antisemitismo estaría volando por todos lados. Consecuentemente, la idea de pueblo elegido tiene que ser reconstruida para que sea adaptable a las nuevas circunstancias que vivimos en Estados Unidos. Y esa forma de adaptarlo es llamando al judaísmo civilización y no pueblo elegido. Si logramos que la gente entienda que el judaísmo es una forma de civilización y no pueblo elegido, vamos a eliminar el antisemitismo. Para Kaplan, la idea del pueblo elegido en las nuevas condiciones de Estados Unidos significa arrogancia religiosa, que lo que va a crear es lucha de civilizaciones, no coexistencia. Toda vez que hay otras religiones del mundo que también reclaman ser únicas, elegidas y verdaderas. Entonces, si estamos en una sociedad donde hay otras religiones que afirman ser únicas, elegidas y verdaderas, y nosotros venimos también con la idea de que somos el pueblo elegido, en vez de crear coexistencia, vamos a crear lucha de civilizaciones. Y esto va a ser un caos. La idea no es luchar, dice Kaplan, la idea es colaborar. Por lo tanto, el judaísmo debe ser el primero en corregir estos errores y debe redefinirse ahora como civilización más que otra cosa. Kaplan propone entonces reemplazar la idea o reinterpretar la idea de nación elegida y diferente por la idea de civilización, colectividad, conciencia social extraordinaria.
y operativa. Y entonces ahora viene muchos de los aspectos prácticos en que se da su ideología reconstruccionista. Kaplan propone crear los Jewish Community Center. ¿Lo conoce? ¿Lo conoce? Los Jewish Community Center es idea del Rabbi Kaplan. El club judío. Ese es judaísmo reconstruccionista, donde el judío puede ir a rezar, comer kashrut, estudiar, pero también jugar tenis, tener sauna, jugar bingo. Y aquí en Miami dominó. Ajedrez, fútbol, béisbol, traer amigos para tomar un café y hablar de política, de economía, de ciencia. ¿Por qué no llamar a esto también judaísmo? Decía Kaplan. Si logramos que la gente cambie su perspectiva del judaísmo, reconstruyendo la idea de el reflejo del judaísmo como civilización, lograremos integrar a las nuevas generaciones de judíos en nuestros centros culturales y sociales. En la misma medida que llevemos a la nueva realidad norteamericana la idea de un centro judío más que una religión, seremos capaces de ayudar al nuevo judío a integrarse y no perderse y no asimilarse. Kaplan decía, el judío norteamericano es distinto al judío europeo. Aquí las cosas son diferentes. Entonces vamos a reinterpretar la idea del judío como pueblo elegido. Eso estuvo bien para un tiempo y en un lugar, pero no encaja en la sociedad social moderna y científica de los Estados Unidos. Vamos entonces, decía él, a reconstruir el judaísmo. Y vamos a hacerlo tomando la idea de civilización, donde todas las actividades sociales pueden coincidir en un centro comunitario judío, no en etnias privadas y aisladas. Y las ideas de Kaplan fueron muy bien recibidas por muchos en el nuevo judío americano que no hablaba alemán, que no hablaba polaco, que no hablaba yiddish, y encuentran en el judaísmo que propone Kaplan un judaísmo mucho más amplio, no simplemente ir a la sinagoga y guardar mandamientos. Kaplan afirma que si logramos reconstruir el judaísmo, el judío norteamericano no tendrá nunca más vergüenza de ser judío. No tendrá vergüenza de su Dios, sino la alegría de un Dios que es Dios de todos. Un Dios que es el Dios de la civilización. Un Dios que es el Dios del mundo. El Dios de Kaplan, por tanto, no es un Dios sobrenatural, inalcanzable, sino un Dios natural, un Dios cercano, un Dios accesible. Él decía, nosotros no podemos pensar en Dios como lo hizo el judío de la Edad Media. Nuestro Dios es el Dios del camino, del proceso. Y todo aquello que lleva a la paz y todo aquello que lleva a la unidad de la civilización es una expresión de Dios. Kaplan busca explicar entonces a Dios y a Génesis capítulo 1, capítulo 2 de una manera científica para no herir las susceptibilidades modernas en un mundo que está fundamentado en el pragmatismo científico del siglo XX. Dios, nos va a decir Kaplan, es la suma de todos los factores y de todas las relaciones en el universo que buscan la unidad, que buscan la paz, que buscan el bien, que buscan el adelanto, que buscan sentido a la vida. Todo aquello que contribuye a eso es el Dios de Israel. De esa manera, Kaplan trata de unificar la teología con la ciencia para responder a las necesidades culturales del nuevo judío nacido en los Estados Unidos, para darles una razón de sentirse feliz con su Dios que es capaz de integrarnos y llevarnos a una experiencia comunitaria que supera todas las propuestas previas.
Si logramos definir a Dios, decía Kaplan, como la suma total de todos los procesos que contribuyen al bien del ser humano, habremos salvado al judaísmo. Por supuesto, uno puede preguntarse, si Dios es un proceso que se experimenta en el judaísmo como civilización, ¿para qué rezar? ¿O a quién le rezo cuando rezo? Kaplan responde diciendo, los seres humanos tenemos una necesidad primitiva de transferir personalidad a todo lo que nos es abstracto. Por lo tanto, la oración en la civilización aumenta nuestra conciencia colectiva de Dios. Él decía, cuando tú oras, a quien tú escuchas es a ti mismo. Cuando tú oras, lo que tú escuchas es tu yo pidiendo sanidad, es tu yo pidiendo soluciones, es tu yo pidiendo alternativas. Tú te escuchas a ti mismo cuando tú oras, pero tú ves que Dios responde a la comunidad. Por tanto, el rezo es necesario, los mandamientos son necesarios, pero no tanto para mi beneficio privado y personal como para el beneficio de todos. En otras palabras, cuando un judío es bendecido, toda la comunidad es bendecida. Para Kaplan, la Torah oral, la Torah escrita no tiene por qué ser vinculante, no tiene por qué ser normativa. Es decir, no pensar que por no observar los mandamientos Dios me va a condenar. Es lo que él decía. Las mitzvot son costumbres que necesitan ser reconstruidas dentro de la idea del judaísmo como civilización. Si nosotros queremos, podemos hacerlo, porque son buenas costumbres, pero no son normativas, no son obligantes. Podemos guardarlas en tanto sean significativas para nosotros en el momento que vivimos, pero si no son significativas, no debe formar parte de nuestra civilización. Por ejemplo, Kaplan dice, está escrito que todo judío que viole el Shabbat y trabaja en Shabbat sea condenado a muerte. ¿Cómo aplicar ese principio en estas condiciones presentes? ¿Qué juez de Israel se atreve hoy día a condenar a muerte a una persona que trabaja en Shabbat? Ese mandamiento hay que reinterpretarlo y adaptarlo a la nueva situación y enseñar a la persona que si viola el Shabbat, él se destruye éticamente. Él muere espiritualmente, pierde algo grande, pero eso no significa que te voy a colgar en una horca de 50 metros de alto. Kaplan enseñó que las prácticas del pasado pueden ser relevantes al mundo de hoy, pero también puede que no sean relevantes. Y por lo tanto, el judaísmo como civilización debe estar en constante movimiento, en constante reconstrucción. El Shabbat es una experiencia maravillosa del judío del pasado, pero para el judío de la Edad Media y para el judío anterior a la Edad Media, el Shabbat es una señal de salvación. Si guardamos el Shabbat, vamos a asegurar nuestra sobrevivencia. Kaplan decía, debemos guardar el Shabbat, pero no con la motivación de antaño. Porque los rabinos de la Edad Media y anterior a la Edad Media enseñaron que guardar el Shabbat era señal de sobrevivencia porque estaban rodeados de antisemitismo. Pero en los Estados Unidos no tenemos antisemitismo. En los Estados Unidos no se nos persigue. Las condiciones en los Estados Unidos es totalmente diferente. Consecuentemente, no debemos guardar el Shabbat por tener miedo a ser castigados por Dios. No debemos guardar el Shabbat por miedo a ser desechados. Porque hay judíos que no guardan el Shabbat y son prósperos. Y hay judíos que guardan el Shabbat y son pobres, sucios, miserables. Por tanto, la idea antigua de que Dios nos castiga si no guardamos el Shabbat tiene que ser reconstruida con la idea de que es bueno guardar el Shabbat porque te trae salud, te trae descanso, te trae bien social.
experimenta renovación como civilización y te liberta. Debemos guardar el Shabbat porque ayuda a satisfacer las necesidades del individuo para sentir que está cumpliendo con el deber que debe cumplir. Y no porque de lo contrario va a ser castigado o va a ser enviado al Geinón. Esas son las ideas de Kaplan. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha nacido una nueva rama del judaísmo que considera que hay que reconstruir las viejas normas. Y de ahí viene su nombre, judaísmo reconstruccionista. Hay que decir, para ser honestos, que esta propuesta, que fue muy atractiva en los años 1940, ha decaído enormemente, tanto en los Estados Unidos como en otras partes del mundo. Y aunque hoy día subsiste, no subsiste con la fuerza que Kaplan pensó que iba a tener. Pero hay muchas de las cosas que enseñó Kaplan que ha percutido y ha calado yo creo que en toda la rama del judaísmo. Les voy a dar un ejemplo, Bat Mitzvah. La semana pasada tuvimos un Bat Mitzvah preciosísimo aquí. De hecho, este próximo fin de semana yo voy a estar en New York, donde vamos a tener otro Bat Mitzvah. No Bar Mitzvah, Bat Mitzvah. Antes de Kaplan no hubo, que yo sepa, en todo el mundo judío, en toda la historia judía, ninguna ceremonia conocida como Bat Mitzvah. Todo era Bar Mitzvah. El judaísmo reconstruccionista introdujo por primera vez en la historia la ceremonia de Bat Mitzvah también para las niñas. Cuando Kaplan hizo la ceremonia a su propia hija para iniciar el proceso. Y hoy día, todas las ramas del judaísmo, incluyendo el ortodoxo, hace Bat Mitzvah. Eso es un legado del judaísmo reconstruccionista. En suma, el judaísmo reconstruccionista, aunque posiblemente la rama menos fuerte del judaísmo, ha impactado en todas las demás ramas del judaísmo por las propuestas de un hombre que se atrevió a pensar diferente en las nuevas circunstancias históricas en que vivía una comunidad judía, específicamente aquí en los Estados Unidos. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos judaísmo tradicional, tenemos judaísmo ortodoxo, tenemos judaísmo hasídico, tenemos judaísmo ultra ortodoxo. Y dentro del ultra ortodoxo, varias dinastías. Hablamos de eso en clases pasadas. Tenemos el judaísmo reformista, tenemos el judaísmo conservador y tenemos ahora el judaísmo reconstruccionista. ¿Y qué más nos faltaría? ¿Tendríamos que hablar aquí del judaísmo caraíta? Que se considera el auténtico judaísmo, con todo rechazo por lo que es la Torah oral. El judaísmo caraíta que dice cada persona tiene la responsabilidad de estudiar el texto sagrado, llegar a sus propias conclusiones sin ayuda de nadie. Es decir, los rabinos no son los únicos que tienen autoridad para imponernos el punto de vista de la Torah. Cada uno de nosotros tiene libertad para hacerlo, según su propia cuenta. Ese es el judaísmo caraíta. Las cosas tienen que hacerse como está escrita en la Torah escrita, no en la Torah oral. ¿Y qué vamos a decir del judaísmo samaritano? Con sus propios textos de la Torah, que incluso son reconocidos por el Estado moderno de Israel. ¿Qué tenemos entonces? Unidad en la diversidad. ¿Qué tenemos? Que hoy día no hay un solo judaísmo, sino varias corrientes, varias sectas, varias tendencias. Nadie puede decir, mi judaísmo es el único que existe. Nadie puede decir, si tú no tienes y practicas el judaísmo que yo tengo y practico, tú no estás en nada.
Nadie puede venir a ti y decirte, tu judaísmo no vale, porque no es igual al mío. El mío es el único que vale. Nadie puede decir eso. Entonces, les tengo una pregunta porque quiero ser totalmente honesto y transparente contigo. ¿Por qué yo no elegí el judaísmo ortodoxo? Hasta donde yo creo, soy una persona inteligente. Mis títulos universitarios, mi profesión secular, mis años de experiencia y el testimonio de mi esposa y de mis hijos, que me conocen porque han vivido conmigo, así lo testifican. Es posible que sea una persona inteligente. Entonces, si soy una persona inteligente, ¿por qué no elegí el judaísmo ortodoxo para mí? ¿Por qué no elegí el judaísmo ultraortodoxo? ¿Por qué no me dejo los peyot que me lleguen hasta la cintura? ¿Por qué no elegí el judaísmo reformista? ¿Por qué no elegí el judaísmo conservative o masorti? ¿Por qué no elegí el judaísmo caraíta o el samaritano o el humanista secular o el judaísmo reconstruccionista que hemos hablado hoy aquí? Para ser transparente contigo, te mostraré por qué elegí el judaísmo que vivo y practico y no las otras propuestas. Aunque reconozco que mi elección no es perfecta, sí es a mi entera satisfacción más que el resto. Y te mostraré por qué debemos amar y respetar todas las demás expresiones de judaísmo que existen, aun cuando no compartamos sus postulados y sus prácticas. Y al hacerlo así, quiero darte un ejemplo claro del camino que debemos de seguir, el amor incondicional que debe unir a todos nuestros hermanos de la casa de Israel, sembrando siempre la paz y procurando siempre el bien común de todos los que formamos parte de un solo pueblo. Y lo hago para que sepas que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Para que sepas que en las cosas que nos unen podemos trabajar en consenso. Y en las cosas que nos separan, respeto mutuo. Y en todo lo demás, amor. Porque el amor cubre multitud de faltas. Recordando así las palabras de nuestro santo maestro, que es nuestro máximo líder, nuestro justo y santo maestro Yeshua Mashiach, quien nos decía que el amor debe ser lo distintivo de todos aquellos que le seguimos. Porque Él nos enseñó a amar incluso a los que nos ofenden y odian sin causa y nos llevan la contraria debido a nuestra libre y soberana elección. Y esto haremos, si el Eterno permite, por amor a ti, para que tu judaísmo y tu fe no descansen en la opinión de los hombres, sino en la decisión de tu conciencia. Cuando tú tengas todos los puntos de referencia necesarios para hacer una elección inteligente, sana, noble, soberana, sin presiones externas, sin coacciones reaccionarias, de mentes retrógradas que lejos de sumar, restan y frenan el avance de los nobles ideales de nuestra fe judía. Esto es lo que quiero, esto es lo que anhelo con todo mi corazón. Y que no seas engañado cuando alguien venga a decirte, tu judaísmo no vale, o tu judaísmo no cuenta, o tu judaísmo es ilegal, simplemente porque no es el mismo que el tuyo. Si seguimos este camino, vamos a encontrar la verdad, y la verdad nos va a hacer absolutamente libres, como ya ha sido dicho. Paz sea a todo Israel. Amén y amén.
Bueno, nos despedimos de todos nuestros hermanos del mundo iberoamericano y nos quedamos nosotros acá. Asegúrese que estemos fuera de cámara ya y que podamos tener este tiempo privado que siempre tenemos acá entre nosotros. Es importantísimo, absolutamente importantísimo, que estas cosas